ruido. Sí, porque va a salir. Si quieres cantar. Miren, lo que vamos a ver ahora es el calor específico. Cada elemento, cada material tiene una forma diferente de absorber el calor. Yo creo que eso les hace lógica a todos, ¿no? O sea que no todos los materiales por aplicarle calor, aumentan la temperatura de la misma manera. Unos aumentan su temperatura más fácil que otros. O sea, hay ciertos materiales que absorben el calor más fácil que otros. Por ejemplo, si tenemos hierro. Pásenle nomás que estoy grabando, a ver que no se metan por ahí. Por ejemplo, si tenemos hierro, para que aumente su temperatura, hay que aplicar calor. Tiene lógico, ¿no? O sea, hay que calentarlo, pues. Hay que aplicar calor. Entre más queremos que aumente la temperatura, ¿cómo creen que tiene que ser el calor que se le va a aplicar? Si queremos que eleve la temperatura, entre más queremos que se eleve la temperatura, obviamente más calor le tenemos que aplicar, ¿verdad? O sea que la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, pues lo que queremos es lograr que se caliente, que aumente, que se vea reflejada en un número mayor. ¿Ustedes recuerdan en qué unidades se mide el calor? Calorías, joules, kilocalorías, BTU, etcétera, ¿no? Kilojoules. Y la temperatura, grados centígrados, grados Fahrenheit, etcétera. Pero hay un elemento más. ¿De qué creen que depende que influya la cantidad de calor con respecto a qué tanto va a aumentar la temperatura? ¿Qué tan fácil puede aumentar la temperatura? Aparte de que depende del material que esté hecho. Pásenle, estoy grabando, así que por favor. ¿De qué creen que depende? ¿Es lo mismo calentar un cuerpo muy grande a calentar un cuerpo muy chico? No, ¿verdad? ¿Cuál se calienta más fácil? El más chico. Entre más chico, menos energía se necesita. O entre más grande, más energía se necesita. O sea que la otra cosa, la otra variable, es la masa del cuerpo. Que puede ser gramos, kilogramos, libras, etcétera, como unidad de masa que normalmente usamos. Pero no significa que nosotros en los problemas vamos a usar todas estas unidades. De hecho, en este tema se usa una sola fórmula para cada variable. Perdón, una sola unidad. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que para el calor no vamos a usar joules ahora. En este tema vamos a usar calorías. En este tema para la masa vamos a usar la gravedad. ¿Estoy grabando la clase? Okay. En este tema para la temperatura vamos a usar los grados centígrados. Si quieres poner pausa. Entonces, todas estas unidades son posibles para lo que es calor, todas estas para lo que es masa. Ya sabemos que hay 4 escalas para lo que es temperatura, pero no vamos a usar todas. No vamos a usar todas porque resulta que el calor específico, que ahorita lo vamos a definir, ya está establecido y vamos a usar una tabla de valores que viene en su libro de la página 96. Entonces, las unidades que traen esos valores son estas, pues. Entonces, cuando un valor constante ya trae unas unidades, todo lo demás tiene que concordar con eso. Por ejemplo, el calor específico del aluminio. Si ustedes lo ven en la página 96, es 0.22 y viene arriba de la tabla las unidades que dice calorías entre gramos por grado centígrado. O sea que dice, necesitas 0.22 calorías de energía para que una cierta cantidad de gramos se eleve a una cierta cantidad de grados centígrados. ¿Sí? Las calorías van arriba porque es lo que se necesita aplicar para que estas cambien. Bueno, para que los grados centígrados cambien de acuerdo a la cantidad de gramos que
que tiene, que es la unidad de masa. Entonces, como estos valores vienen con estas unidades, pues vamos a usar estas unidades. ¿Ok? Como definición, aquí se los acabo de decir con palabras, pero el calor específico se refiere a la cantidad de calor. Por ejemplo, el aluminio necesita 0.22 calorías para que 1 gramo de aluminio se eleve 1 grado centígrado. Necesita 0.22 calorías. Entonces sería la cantidad de calor, necesaria para que una masa eleve su temperatura. Entonces aquí voy a poner las variables. Yo creo que masa sí lo entienden todos, que lo usamos con la letra M. Y que cambio de temperatura, en este caso que eleve su temperatura, lo usamos con el delta T, con el triangulito, así como este. Pero la nueva letra que va a aparecer aquí es la de la cantidad de calor, que le vamos a llamar Q. Y la del calor específico, que lo agregamos C, ¿no? Calor específico. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, perdón, a este enunciado, pues podemos definir la fórmula, que ya está definida, ¿no? Es la cantidad de calor, o sea la Q, para que una masa, pero a mayor masa necesitas más calor, por eso la masa va dividiendo, eleve su temperatura, porque a mayor temperatura lo quieras elevar, más calor necesitas. O sea que a más grandes sean estas cantidades, más grande la cantidad de masa, o más grande sea la temperatura, el valor al que lo quieras aumentar, más grande va a tener que ser la Q, que es el calor. Por eso estas dos van dividiendo. A final de cuentas, la Q depende de estas dos variables. Y esta sería una fórmula. Pero la verdad, la que más vamos a usar es el despeje de la Q. La cantidad de calor. Porque no es tan común que yo les diga, calcula el calor específico del aluminio. Una cantidad de calor entre masa por variación de temperatura. Sí se puede y sí lo vamos a usar. Calcula el calor específico de una mezcla de algo, o calcula el calor específico de esto y averigua qué material es, ¿no? Pero la verdad casi no calculamos calores específicos de cierta cosa, porque ya se sabe. O sea, imagínense que en un problema les diga, calcula el calor específico del aluminio. Eso es 0.22, o sea, ya está ahí, ¿no? Ya está establecido con esas unidades. Entonces, es más común que se pregunte, ¿cuánto calor le tengo que aplicar al aluminio? O a una cantidad de aluminio, por decir, 5 gramos de aluminio, para que eleve su temperatura a 10 grados centígrados. ¿Cuánto calor? ¿Cuántas calorías le tengo que aplicar? Y eso es la Q. Entonces, el despeje de la Q, esto que está dividiendo, lo vamos a poner con el calor específico multiplicando. O sea, sería la multiplicación de 3 elementos. Esta fórmula es la que más vamos a usar tanto en este tema como en la continuación de este, que se llama calor cedido y calor absorbido. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguien puede sacar su libro de la página 96? Por favor. Y que lea... que lea el problema que viene abajo de la tabla, pero de forma pausada. O sea, yo te voy a ir cortando ahí para agarrar los datos. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el calor requerido? Ok, la pregunta es, ¿cuál es el calor requerido? Para aumentar la temperatura de un lingote se trata de 150 kilogramos, de 25 grados a 400 grados. Ok. Ahorita lo vamos a poner ahí los datos que dijo su compañero, pero me salté la parte de las unidades. Tenemos que poner aquí que la Q significa calor y que la vamos a usar en calorías. Aquí está encerrado, de hecho. Que la M
significa masa y que lo vamos a usar en gramos. Profe, siempre usamos kilogramos, sí, pero aquí dice gramos y tiene que coincidir. Profe, ¿y los joules? Aquí dice calorías y tiene que coincidir. O sea que si algo está en joules, lo vamos a tener que pasar ahora a calorías. Y la variación de temperatura, que es temperatura final menos inicial, tiene que estar en grados centígrados. Yo creo que a eso sí están acostumbrados, ¿no? Casi todo siempre es en grados centígrados de lo que hemos trabajado. Entonces ahora sí, Vázquez, vamos a volver a leer el problema porque me había saltado esta parte. ¿Cuál es el calor requerido? Hasta ahí. Te pide el calor. O sea, te pide esto, la Q. De la fórmula es la Q. El calor requerido para aumentar la temperatura de un lingote. ¿De qué es el lingote? De plata. Entonces el calor específico que vamos a usar, el dato, es el de la plata. Ahorita lo buscamos en el libro. ¿De plata? Ajá, de 150 kilogramos. O sea que tiene una masa de 150 kilogramos. Y de 25 Celsius a 400 Celsius. O sea que va a llegar hasta 400 Celsius desde los 25. Quiere decir que se va a elevar 375, ¿no? La diferencia. 375 grados Celsius o centígrados. El coeficiente, perdón, no es coeficiente. El calor específico de la plata viene en su libro ahí en la tabla de arriba de la página 96. ¿Cuánto es, Vázquez? 0.056 con estas unidades. Así viene, vas a ver el libro y decir, profe, no dice las unidades, las dice hasta arriba de la columna. Entonces son calorías, gramos y grados centígrados. Entonces checamos las unidades. Calor en calorías, pues es lo que vamos a averiguar. La masa en gramos, no está en gramos. La temperatura en grados centígrados, sí está. El calor específico, pues ya viene con las unidades que estamos usando. Entonces aquí lo que vamos a tener que cambiar es la masa. Pero no necesitan hacer mucho, ¿no? ¿Cuántos son 50 kilogramos en gramos? 150,000 lo multiplicamos por 1000. 3 ceros nomás, ¿no? 3 ceros más. Entonces lo sustituimos en la fórmula. Calor es igual a calor específico de lo que se esté hablando. En este caso el problema habla de la plata. Es un lingote de plata que va a aumentar su temperatura. Tiene cierta masa. De hecho, es bastante grande, ¿no? 150 kilogramos. Qué simple, la mayoría de ustedes no lo pueden ni yo. 150 kilogramos son 3 sacos de cemento grandes. Está pesado, ¿no? Está pesado. Al menos que tenga una manera fácil de agarrar, como las pesas y así que. Pero bueno. Tenemos el calor específico de la plata. Un gran lingote de plata de 150,000 gramos que va a aumentar su temperatura a 375 grados centígrados y es cuestión de multiplicar. Pero chequen lo que va a pasar. Ya sabemos que la Q son calorías. Si nos estamos basando en estas unidades, obviamente el resultado va a caer en calorías. Pero algebraicamente sucede lo siguiente: gramos dividiendo, gramos multiplicando, se van. Grados centígrados dividiendo y grados centígrados multiplicando, se van. Y van a quedar las calorías que dijimos. ¿Cuánto es? Pues alguien ayúdenme con la calculadora. 3.150.000 calorías. Me decís, profe, está bien grande el número. Es que depende. Les voy a decir la verdad. Una unidad que es muy chica, por lo tanto los resultados te dan números muy grandes, es la caloría. Pero fíjense que hay otra unidad que es más chica que la caloría. No sé si se han dado cuenta con el tema pasado. Los joules es más chica, dan cantidades todavía más grandes a veces, o como esta, dependiendo el tipo de problema.
unidades grandes que te dan números más chicos son las kilocalorías y los kilojoules, que pues es 1000 veces más grande que el joule, ¿verdad? Es un múltiplo. Entonces de eso depende de que te dé un número tan grande o un número tan... Pues chicos nunca les va a dar, ¿no? En sí no son unidades tan grandes. Pero está fácil, ¿no? Una multiplicación de 3 elementos. Este es un tipo de problema. El otro tipo de problema que no es tan común es una división de las calorías entre la multiplicación de masa por temperatura. Pero pues, yo creo que una división o una multiplicación no van a tener problema. Si acaso lo que pueda llegar a ser un poco, pues no lo quiero llamar complicado porque no es complicado, pero que tenga un mayor grado de dificultad es tener que andar convirtiendo unidades. Ese sería el único reto realmente de este tema. Y pues, ¿quieres ahí cortar?